Leyton House Fórmula 1 Racing Team, conocida simplemente como Leyton House Racing, fue una escudería y constructor de Fórmula 1 que nació tras la compra del equipo March por parte de la compañía de inmuebles japonesa Leyton House. Participó en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1990 y 1991. Su mejor posición fue un segundo puesto en el Gran Premio de Francia de 1990. Sus pilotos regulares fueron Mauricio Gugelmin e Ivan Capelli. Fue adquirido por March tras su segunda temporada. Todo el mundo conoce los grandes éxitos de Adrian Newey, el ingeniero británico. Primero encumbró a Williams, después hizo ganar a McLaren y finalmente llevó a la cima a Red Bull. Pero lo que muchos desconocen es que los inicios de Newey fueron algo más complejos. Hubo una cuarta etapa de Adrian Newey en la Fórmula 1 y se llamó Leyton House, un sórdido equipo liderado por un multimillonario japonés que despidió a Newey por centrarse demasiado en la aerodinámica y vetar a los motores Porsche, y finalmente terminó en prisión junto a todos sus socios. Resulta que Adrian Newey tuvo que luchar en Fórmula 1, puesto que sus primeros pasos como director técnico en el Gran 5 fueron a los finales de los años 80 con el equipo March, un garagista histórico, venido a menos al que Newey logró llevar a los podios de nuevo e incluso hacerles liderar alguna carrera. Aunque Adrian Newey ha estado trabajando en la Fórmula 1 desde finales de los años 70, con su primera experiencia dentro del equipo Fittipaldi, el oriundo de Inglaterra tuvo sus primeros logros como diseñador de chasis dentro de March, logrando campeonatos en la serie INSA e IndyCar, donde hizo también de ingeniero para los pilotos Bobby Rahal y los Andretti con Mario y Michael. Para su regreso luego a la Fórmula 1, trabajando para el equipo March como diseñador líder. Bajo ese cargo diseñó el March 881, auto con el cual el equipo logró 2 podios en Bélgica y Portugal, con Ivan Capelli. El italiano lideró de forma breve en Japón, haciendo historia al ser el primer auto con motor aspirado en liderar desde 1983 y en pleno auge de la era turbo. Para aquella época el patrocinador de March ya era Leyton House, una marca sin un propósito demasiado concreto. Igual vendían ropa que viajes o tinte de pelo. Detrás de ese emporio se encontraba Akira Akagi, un multimillonario japonés que vio en esos podios de March el escaparate perfecto para dar un paso más en la difusión mundial de su propia marca. Así es que Akagi compró March y la convirtió en Leyton House para la temporada 1990. Técnicamente era el mismo equipo con distinto nombre y Adrian Newey seguía en su cargo de director técnico, jugando con los flujos de aire, ajeno a aquel mantra de la época que decía que la aerodinámica es para los que no saben hacer motores. Adrian Newey por entonces ya hacía diabluras con la aerodinámica y la cabina del monoplaza era tan estrecha que los pilotos se quejaban de que no podían ni siquiera cambiar de marcha. Por entonces todavía se usaba el auto con palanca de cambio, pero Newey insistía en hacerla cada vez más pequeña para mejorar el flujo de aire por el fondo. Pero tras los éxitos relativos con March, la llegada de Leyton House a Newey se le estaba atravesando. Los resultados eran pésimos. El auto a veces ni siquiera se clasificaba para las carreras y nada de lo que se le ocurría a Newey funcionaba. Traté de simplificar todo, hasta perdiendo downforce, pero no servía, relató años después el genio en su libro. Ya el año 1989 fue complicado para el equipo pese a lograr un podio por parte de Mauricio Gugelmin en el inicio de la temporada en Brasil, con el chasis del año anterior, el March 881. Para la carrera de Mónaco, el nuevo chasis, el March CG981, hizo su debut en pista. No obstante, los autos nunca pudieron sumar puntos. Un sello distintivo de los diseños Newey era que la zona de la cabina era más estrecha de lo normal, con una apertura en forma de V. La tendencia databa desde 1988 con el March 881, cuya cabina era tan pequeña que Capelli y Gugelmin apenas tenían espacio para poder pasar los cambios de forma manual. El propósito de una cabina reducida era de poder mejorar el flujo de aire por debajo del auto y con ello alterando la forma de diseño del alerón delantero al convertirlo en una pista continua, en vez
de ser un cono que a ambos lados tienen un tubo que unía los flaps. Iba muy incómodo porque el volante tenía un diámetro de unos 25 centímetros y el agujero por donde debíamos meter las piernas todavía era más pequeño. Primero había que introducir una, luego la otra. Si no, era casi imposible hacerlo, comentó años después Iván Capelli. Mientras tanto, Leyton House se iba desmoronando. Ian Phillips, el jefe de equipo, contrajo meningitis, por lo que fue el director financiero, alguien sin la más mínima idea de carreras, quien se puso al frente. Por su lado, Akagi, el propietario desesperado por los malos resultados, estaba en conversaciones con Porsche para usar sus motores. El problema era que se trataba simplemente de dos motores viejos TAC turbos unidos. Enseguida me di cuenta de que ese motor no tenía forma de que funcionase, pero Akagi quería quedárselo simplemente por el prestigio de la marca Porsche, relataba Newey en su libro. El ingeniero británico quería montar un menos pomposo pero más útil motor Ilmor. Al año siguiente, Newey hizo una serie de cambios en la aerodinámica del chasis, priorizando la sensibilidad de altura del chasis. Traté de cambiar el alerón delantero y el difusor en algo que pudiera ser menos sensible, incluso si eso restaba algo de downforce. De esta manera, traté de simplificar la aerodinámica de la punta del alerón y el área alrededor del neumático trasero en el difusor, reveló en su autobiografía. Para ese entonces, el uso de los túneles de viento estaba en pleno auge, con los equipos empezando a construir sus propios túneles dentro de sus instalaciones. Pero en el caso de Leyton House, ellos utilizaban uno ubicado en Brackley, que fue inaugurado a inicios de 1990 y que estuvo a cargo de Robin Hert, su ex jefe en March. La temporada 1990 de la Fórmula 1 inició en Phoenix y con Iván Capelli y Mauricio Gugelmin largando desde el fondo. Este último terminó en posición 14, mientras que el italiano abandonó debido a problemas en la suspensión, en lo que fue un complicado inicio de campeonato para el equipo. La interna dentro de Leyton House no era de las mejores tras la no clasificación al Gran Premio de Brasil. Para empeorar más las cosas, Ian Phillips, el entonces director de equipo, que estaba enfermo, y uno de los grandes aliados de Newey, contrajo meningitis. La situación llevó a que Simon Kevler, el director financiero del equipo, pasara a ser el nuevo líder por derecho de facto, aunque Newey en su autobiografía dijo que Kevler lo hizo por su cuenta, aprovechando de que tenía línea directa con Akagi para poder hacer y deshacer a su propia voluntad. Si hay una cosa que un director financiero no debe hacer, es que se le permita dirigir un equipo, porque son financieros. Los puedes amar, los puedes odiar. En general tiende a tener un corto enfoque sesgado del panorama. Cuando tienes un auto que no rinde, la respuesta es la de aumentar o reducir los gastos de investigación. Para evitar de que los problemas internos se le fueran a la cabeza, Newey se distraía trabajando en mejorar el CG901, priorizando la parte trasera para poder recuperar el downforce perdido que detectó tiempo atrás en el túnel de viento. Sabía que el alerón delantero y el difusor perdían grip cuando el auto estaba bajo cierta altura. La solución, hacer un nuevo alerón delantero o en este caso reiniciar uno de los modelos previos y diseñar un nuevo difusor. Las actualizaciones les costaron sacarlas adelante porque Kevler no quería poner el dinero para su construcción, en lo que fue uno de los constantes choques con el director que empezaron a forjar su salida del equipo, mientras que el economista no se complicaba la vida y ya estaba en búsqueda de nuevos diseñadores. Mientras tanto, Adrian Newey descubrió por qué sus ideas no funcionaban. El túnel de viento de Leyton House estaba mal calibrado, por decirlo con eufemismo. La realidad era que estaban usando tacos de madera y cintas para fijar la maqueta en el túnel, por lo que los datos salían completamente adulterados. Corregidos estos fallos, Newey preparó a toda prisa su paquete de mejoras que llegase a tiempo para el Gran Premio de Francia y por otro lado consiguió cerrar un acuerdo para que Leyton House llevara los motores Ilmor la siguiente temporada. En paralelo, Newey había recibido una oferta de Williams en la que estaba meditando, pero no hubo mucho tiempo en que pensar. Pese a la incertidumbre laboral, Newey recibió dos importantes ofertas por parte de los equipos Arrows y Williams. El primero le ofrecía el cargo de director técnico, mientras que el segundo le ofrecía dirigir el área de desarrollo e investigación.
Las dos ofertas eran tentadoras. Por un lado estaba la chance de trabajar como director técnico y ganando un millonario salario, pero por el otro lado era vivir bajo una constante presión de entregar resultados con un equipo que estaba rozando el fondo de la tabla y que rara vez lograba estar en el podio. Alrededor de ese periodo había perdido mi autoconfianza y pensé que trabajar para un equipo como Williams me daría la experiencia de saber cómo trabaja un equipo campeón, cómo utilizan sus recursos y solucionan sus problemas, comentaba Adrian Newey. En un acuerdo verbal entre Newey y Patrick Head selló su nuevo destino laboral. Días después fue a las oficinas de Leyton House para comunicar su salida, pero se enteró de que Keble había contratado a Chris Murphy como nuevo director técnico, por lo que le quedaban dos opciones: tomar un rol secundario y seguir trabajando en el túnel de viento o irse. Efectivamente, me despidieron, escribió años después en su autobiografía, cuando Newey acudió a la sede de Leyton House para reunirse con Akagi y contarle la oferta de Williams. Se encontró con una sorpresa: ya lo habían despedido.